Buenos días, hermanos. Dios les bendice. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos pasando esta pandemia? Yo creo que debemos darle gracias a Dios porque Él nos está dando hasta este momento. Y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a agradecerle lo bueno que es Dios en nuestra vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque hasta este momento has guardado nuestra vida, Señor, de esta pandemia, de todo lo que estamos en algún momento padeciendo, porque no es nada más el virus, Señor, sino es el confinamiento donde estamos, es la economía, Señor. Muchos han perdido, pues, su trabajo, Señor, y muchos, los que tienen sus negocios, han visto decaer su entrada económica bastante fuerte, Señor. Pero mira, te damos gracias porque no nos ha faltado el alimento, no nos ha faltado el techo ni la vestimenta. Por eso estamos tan agradecidos, Señor, que nos consideres, que nos guardes bajo tus alas, que estemos en la oquedad de tu mano, Señor. Y solamente venimos a darte la honra y la gloria a ti en este día, Señor. Gracias por permitirnos entablar esta relación contigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. También en esta mañana, Padre, te pedimos que tú nos bendigas, que abras nuestro entendimiento, porque muchas cosas que decimos nosotros tienen ese poder. El tema que vamos a ver hoy, Señor, es: hay poder en lo que decimos. Y te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor. Que sea tu Espíritu Santo redarguyendo nuestra vida, redarguyendo toda nuestra actitud, todo lo que hacemos, lo que decimos, Señor, cómo nos comportamos, para que podamos poner en práctica tu palabra, Señor. Bendícenos, bendice tu palabra para ser bendecidos nosotros. Te lo pedimos también en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues el tema que vamos a ver hoy, hermanos, es el de: hay poder en lo que decimos. Yo les pido que me acompañen al texto base, que está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Está escrito: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. ¿Qué es lo que nos quiere decir, en otras palabras, el Señor? Dice: los ojos del Señor velan por los justos y sus oídos están alerta a sus oraciones. Pero el rostro airado del Señor persigue a los que obran el mal. Esto debería recordarnos, hermanos, la enorme importancia que tiene cuidar lo que decimos. Decir una palabra dura o expresar una crítica o simplemente hablar mucho es parte de nuestro carácter, que todavía desgraciadamente no le hemos permitido a nuestro Señor Jesucristo que nos lo cambie. Y desgraciadamente el no tener el conocimiento de la palabra pues no nos permite tener ese crecimiento. No hemos madurado muchas veces en este sentido. Dice la palabra de Dios que en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Mucha gente, inclusive creyentes como cada uno de nosotros, han malogrado sus relaciones con otros simplemente por emplear una palabra equivocada, por decir una cosa fuerte, una palabra fuerte o mal dicha, o hacer una crítica destructiva, tal vez sin pensarlo. ¿No le ha sucedido a usted así? Muchos hermanos se han retirado de la iglesia al sentirse agredidos porque sintieron una palabra fuerte, una palabra equivocada, ¿sí? O se les exigió quizás más de lo que ellos pueden dar en ese momento. Lógicamente vamos en un crecimiento. Dice la palabra de Dios que no debemos devolver mal por mal,
ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo nosotros. Muchas veces cuando recibimos una mala palabra, una crítica, una palabra fuerte, lo que hacemos es responder inmediatamente. Nos airamos, nos enojamos y lógicamente en vez de estar haciendo algo positivo o bendiciendo a la gente, estamos haciendo cosas negativas. En nuestras palabras, en lo que decimos, hay poder. Poder para atrapar, poder para librar, poder para curar, poder para matar. Hay poder en lo que decimos. Y a veces sobrepasamos cualquier cosa que podamos imaginar con el simple dicho o el hacer una mala palabra, el decir, ¿sí? El contestar. No nos ponemos a pensar que nosotros ya tenemos un cierto crecimiento y lo que confesamos muchas veces se hace, se vuelve un hecho, porque lo dice la palabra de Dios. Dice, si no dudare en tu corazón, sino creyeres que será hecho lo que se dice, lo que se diga será hecho. Entonces, muchas veces no tenemos el cuidado nosotros de hablar correctamente. Como vemos, podemos producir cosas negativas. Y lo más sano, lo más conveniente es ponernos en las manos del Señor para que el Señor bendiga nuestra vida, para que el Señor esté con nosotros. Dice en el Salmo 141.3, acompáñeme, el 141.4, Salmo 141, versículo 3 y versículo 4. Acompáñeme, por favor. Está escrito: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala o a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. La naturaleza ha puesto en nosotros, en nuestros labios, una puerta por donde salen las palabras. Y aquí el versículo dice: haz que la gracia vigile esta puerta, pon guarda, a fin de que no salga por ellas ninguna palabra que pueda contribuir al deshonor de Dios o al daño del prójimo. Promesas de Dios que muchas veces no utilizamos para poner guarda en nuestra boca. Cualquier inclinación que brote de mi corazón en dirección al mal, que tu gracia no solo la frene, sino que la aflige, que nos sintamos mal. Por eso el Espíritu Santo nos redarguye de justicia, juicio y pecado. Cuando nosotros sabemos que estamos actuando mal, cuando el Señor nos dice, tienes que corregir tu forma de hablar, tienes que tomar control, ¿sí? Ese dominio de la palabra para que no puedas herir, para que no puedas deshonrar a Dios, porque estamos deshonrando a Dios. Entonces, mientras vivamos en este mundo y la inclinación al mal se halla en el fondo de nuestro corazón, tenemos la necesidad de orar delante de Dios, para que no seamos arrastrados cada uno de nosotros al pecado por la seducción o por la provocación. Jesús exaltó el ministerio del poder de la salvación. Nos hemos equivocado, hemos dudado y hasta hemos sido incrédulos en todo esto. ¿Cómo podemos producir nosotros cosas positivas? Hemos visto las negativas, ¿cómo podemos hacer las cosas positivas? En Romanos capítulo 3, versículo 4, acompáñeme por favor.
Romanos capítulo 3, versículo 4, está escrito: de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. De ninguna manera antes bien sea Dios veraz. ¿Sí? ¿Qué nos dice la palabra? Dios no puede mentir. Dios es cierto. La palabra de Dios es profunda, es limpia. Y a veces la palabra del hombre es mentiroso. Cambia las cosas para un beneficio propio. Veamos un ejemplo, un caso de una enfermedad. ¿Qué le sucede cuando nos enfermamos, cuando una de nuestras hijas o hijos empieza a estornudar o empieza a tener síntomas de alguna enfermedad? Ya nos estamos preocupando y decimos, es que los síntomas dicen esto, es que te me vas a enfermar, ya estás estornudando, ya estás tosiendo o tienes temperatura, son síntomas de la enfermedad. Si quien él mismo, la palabra de Dios dice, quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia por cuya herida fuimos sanados. Otra promesa, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cuando nosotros tengamos síntomas de alguna enfermedad, debemos considerar tres cosas. La primera, ¿qué dicen los síntomas? ¿Sí? La segunda, ¿qué dice la palabra de Dios? Y la tercera, ¿qué decimos nosotros? Si decimos lo que Dios ha dicho, la enfermedad tiene que salir. Si usted dice lo que los síntomas dicen, recibiremos lo que decimos. Lógicamente, a veces sucede eso. Cuando nosotros estamos preocupados por la enfermedad, lógicamente estamos llamando a la enfermedad. ¿Dónde está la respuesta? Pues en lo que decimos, hermanos. Si nosotros confesamos la palabra de Dios, decimos los versículos correspondientes en cuanto a la sanidad, la enfermedad se va debilitando y en algún momento tiene que salir por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder en nuestra vida. Romanos 10, versículo 8, dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Necesitamos hablar con fe porque Dios está esperando eso. Que empecemos cada uno a hablar con fe a fin de recibir lo que estamos diciendo. Pero si nosotros mismos tenemos esa incredulidad en cualquier problema, en cualquier síntoma que tenemos, ya estamos preocupados, ya le estamos pidiendo a la hermana o al hermano que ore por nosotros, pero no nos apoyamos en la palabra de Dios, en lo que dice, en el poder de la palabra. Por eso Dios, Jesucristo mismo, dejó en nuestras manos la Biblia para poder aprenderla, para poder obtener sabiduría. Por eso ahí mismo en el siguiente versículo de Romanos 10, versículo 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Pero qué significa la palabra salvo? Si usted se ha puesto usted a investigar el significado de la palabra salvo, ya sea en el hebreo, ya sea en el griego,
tiene el significado de salvar, librar o proteger, sanar, preservar, hacer el bien, rescatar. Muchas veces en nuestras enfermedades pensamos que la salvación es el único significado que tiene la palabra de ser salvo. Dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces tenemos la necesidad, hermanos, en cada una de nuestras situaciones que estemos pasando en nuestra vida diaria, el confesar la palabra de Dios para estar protegidos, para ser librados, para ser salvos, para ser sanados, para preservar nuestro camino, para ser rescatados si en algún momento hemos caído. La palabra de Dios es lo único que nos puede alinear otra vez en el camino de Dios. Pero si estamos más preocupados por los síntomas, por lo que sucede, pues nunca vamos a tener esa confianza en Dios. Nuestros pies van a estar asentados, uno en el mundo y otro en lo espiritual. Y tenemos que estar asentados sobre el fundamento que es Jesucristo en nuestra vida. Por eso lo hemos declarado como Rey y Salvador, como Señor, como Rey de Reyes en nuestra vida. Pero si nosotros no le estamos creyendo en lo que ha puesto en nuestra vida, en lo que ha puesto en nuestra mano y lo que está poniendo en nuestra mente, ¿de qué sirve muchas veces tantos años de estudio, tantos años de preparación? ¿Por qué a veces no nos sirve el habernos preparado en los cursos? Porque estamos dudando de Dios mismo, de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Yo me he dado cuenta, en la iglesia hay personas que en cualquier situación estamos clamando y están pidiendo oración. Y no porque esté mal, para eso estamos. Pero en su corazón existe todavía la duda, la incredulidad. En vez de tomar esas promesas, esas exhortaciones que nos hace Dios y poner en práctica lo que nos está pidiendo, confesar la palabra de Dios en esa fe, en esa esperanza, para fortalecernos nosotros mismos. ¿Sí? Dice su palabra que podrán caer muchos a nuestra diestra y muchos en el otro lado, y nada nos pasará a nosotros. Pero todo lo que hay alrededor nuestro muchas veces nos llena de temor. ¿Dónde está la confianza en nuestro Señor? ¿Dónde está la confianza al Dios que tenemos? Entonces necesitamos acrecentar nuestra fe para poder ser bendecidos cada uno de nosotros. Jesús es el supremo sacerdote de nuestra confesión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios quiera tener misericordia. Si Él quiere, si está en su voluntad el sanarnos, el sacarnos de algún problema, muchas veces Él lo va a hacer. Porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha escrito, de lo que ha puesto en nuestras manos, que es la Biblia, para poder ser nosotros ser bendecidos. Muchas de las personas que hemos conocido a través de la palabra de Dios vienen, piden esa ayuda, quieren cambiar, pero no quieren hacer ningún sacrificio en su vida. Nosotros que tenemos ese tiempo en el Señor, los que hemos ido creciendo poco a poco, sabemos que debemos de mejorar día con día esa relación con Jesucristo. Si nosotros no hacemos nada en nuestra vida para acrecentar,
para obtener la gracia del Señor en derramar de su sabiduría, pues tenemos dudas, tenemos incredulidades, ¿sí? Entonces Dios nos quiere bendecir, pero a base de una verdadera relación con Él. Muchas veces cuando Dios no nos concede algo, cuando Dios no quiere que suceda algo, porque nos va a hacer daño, porque estamos perjudicando los mismos planes de Dios que tiene para diferentes personas, ¿qué es lo que hacemos? Así como lo hacemos nosotros, recibimos una crítica, recibimos alguna palabra fuerte y lo que hacemos es separarnos de Dios. No me cumplió, no hizo lo que yo quería, pues mejor no creo. Pero ¿dónde está nuestro compromiso? ¿Dónde está nuestra responsabilidad como hijos de Dios en aprender, nacer de nuevo para una nueva vida y prepararnos en el conocimiento de Él? Muchos de nosotros no queremos esos compromisos. Se nos hace demasiado fuerte quitar cosas de nuestra vida que nos están haciendo daño, pero no lo entendemos así. A lo mejor no es el tiempo de Dios, a lo mejor son llamadas de atención que nos va haciendo Dios para que en algún momento podamos hacerle caso a Él. O a lo mejor necesitamos caer a lo más bajo, a lo que sucedan cosas a veces hasta pensamos nosotros que son imposibles ya de resolver. Pero Dios tiene una obra para cada uno de nosotros. ¿La cumplimos o no la cumplimos? Dice su palabra que en una casa grande hay utensilios de honra, ¿sí? Y también utensilios de vileza. ¿A cuál quiere pertenecer usted? ¿Quiere ser un hijo rebelde o quiere ser bendecido por las manos de Dios? Vea por qué Dios está envuelto en nosotros. Dios está envuelto en nuestro testimonio, en lo que podamos decir, en lo que puedan ver en nosotros. Está envuelto en nuestra confesión, ¿sí? Y está en lo que decimos cada uno de nosotros. Por eso Dios nos está respaldando por medio de su palabra. Entonces, cuando en su voluntad Él quiere sanar, Él quiere hacer algo milagroso por medio de nosotros, quitar enfermedades, quitar problemas, pues utiliza la palabra y nosotros nos debemos envolver, nos debemos de cubrir, estar bajo esas alas, ¿sí?, del Omnipotente para sentirnos seguros, para tener esperanza de que el enemigo no nos va a derrotar. Porque, bueno, el enemigo busca este tipo de problemas para tomarlos. Vean lo que dice en los siguientes versículos que les voy a decir. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 3 puntos importantes. Considerad a Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Retener nuestra profesión, cristianos, hijos de Dios. Eso hemos sido llamados. Y necesitamos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Si nosotros no hacemos esto, hermanos, ¿qué testimonio estamos dando? Nuestras palabras estarán siendo respaldadas por Jesucristo, por Dios, por el Espíritu Santo. Yo creo que no. Sabemos que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Lo acabamos de leer. Pero también ahí llegan los hijos de Dios, y entre ellos Satanás. Sabemos que en Jesucristo tenemos un abogado. Dice la palabra en Primera de Juan 2:1. Acompáñeme, por favor. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dios no nos dice que no debemos de pecar nunca. Sería bueno, sería lo perfecto. Pero sabiendo que somos imperfectos cada uno de nosotros, nos da una salida, nos da una promesa. Que cuando nosotros erremos, equivoquemos el camino, cuando digamos malas palabras, cuando hiramos a alguna persona, a nuestro prójimo, por lo que hay alrededor de nosotros, tenemos un abogado que es Jesucristo. Y si nos arrepentimos, Él nos va a perdonar. Nuestro testimonio debe de ser claro. Por eso digo, necesitamos utilizar la palabra de Dios para que vaya transformando nuestra vida. Por nuestras propias fuerzas, nosotros no podemos hacer nada. Muchos conocemos la palabra de Dios, ¿sí? Pero ¿está creando el Señor un corazón nuevo en nuestra vida? O por un lado estamos dando una cara, ¿sí? Pero cuando hablamos mucho, cuando hablamos de más, cuando no ponemos guarda en nuestra boca, ¿qué estamos haciendo? Vean lo que dice el Salmo 51:10 al versículo 13. Salmo 51:10 al versículo 13. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Qué bella promesa tenemos, ¿sí? Cuando le permitimos al Señor crear un corazón limpio y que renueve otra vez nuestro espíritu, ¿sí? Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de librarme, de protegerme, de sanarme, porque solamente tú lo puedes hacer, Señor. Nuestros caminos a veces nos desviamos a izquierda y a derecha, pero la bendición de Dios siempre está ahí, hermano. ¿Cuándo vamos a serles fiel a las palabras de Dios? ¿O cuándo podremos serle fieles a lo que nos dice el Señor? En Santiago 3:10, acompáñenme. Santiago 3:10 hasta el versículo 12. Santiago 3:10. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Hasta el versículo 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por
una misma abertura, hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Necesitamos corregir nuestra forma de hablar, necesitamos corregir la forma de expresarnos, tener cuidado en lo que decimos, porque como hemos visto, podemos producir cosas positivas o podemos producir cosas negativas en nuestra vida. Antes de expresar cada palabra, deberíamos analizar en unos segundos qué diría Jesucristo. Y yo creo que eso daría pauta a retener, a refrenar, a poner una guarda en nuestros labios. Qué mejor que sea Jesucristo. Qué mejor que sea la palabra de Dios enseñándonos a hablar como verdaderos hijos de Dios, como cristianos. Porque a veces expresamos cosas que para los que saben que somos cristianos se quedan sorprendidos y dicen, y por eso dices que eres cristiano. Nuestro testimonio a veces es equivocado. A veces el dudar, el temerle a la enfermedad, ¿sí? Damos un mal testimonio. ¿Por qué no hablamos con las promesas de Dios? Estoy pasando por una situación difícil, pero Dios toma el control y Dios me ha de sanar. Las promesas de Dios están ahí y yo confío en ellas. Nuestros pies están asentados sobre el fundamento que es Jesucristo. Y eso nos va a traer mucha bendición, hermanos. Damos a Jesucristo buenas confesiones y Él las va a usar contra las acusaciones del enemigo delante de Dios. Porque Él va a tomar nuestro testimonio y lo va a poner delante de Dios. Y aunque el enemigo nos acuse, Dios, Jesucristo, siempre va a estar abogando por nosotros. La palabra de Dios produce victoria, hermano. Segunda de Corintios 2:14. Acompáñenme, por favor. Segunda de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Será cierta estas palabras? Que nosotros mismos manifestamos el olor de su conocimiento al tener la confianza, al tener esa esperanza que Dios nos da por medio de la palabra, al estar bendiciendo en vez de maldiciendo, en vez de enojarnos y que la ira tome control de nosotros y no que nosotros tomemos control de nuestro enojo, de nuestra ira. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de decir las cosas es lo que va a bendecir nuestra vida, hermanos. Vean, vamos a ver un pasaje bíblico, está en Job, capítulo 4, del versículo 2 al versículo 9. Job, capítulo 4, del versículo 2 al versículo 9. Acompáñenme, por favor. Está escrito, si probáremos a hablarte, ¿te será molesto? Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas
que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Nosotros que en algún momento estamos fortaleciendo las palabras, por medio de las palabras de Jesucristo, la vida de otros, estamos levantando quizás a los que han caído, estamos fortaleciendo sus rodillas endebles. ¿Qué sucede en nuestra vida cuando viene ese momento en que nosotros padecemos? ¿Dónde está esa esperanza? ¿Dónde está ese temor a Dios? Como podemos ver, produce derrota muchas veces. En Job 3:25, vamos a los últimos 2 versículos. Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Le tenemos más miedo a los síntomas, a lo que sucede a nuestro alrededor, que tomar la esperanza que nos da Dios por medio de su palabra. En Proverbios 6:2, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Tengamos cuidado con lo que decimos, hermanos. Dios nos ha bendecido y esperemos que esta enseñanza nos deje algo de provecho. Podamos ponerla por práctica y tomar ese camino que quiere el Señor, de su conocimiento. Inclinemos nuestra cabeza. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana te damos a ti la honra y la gloria. Gracias por bendecirnos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, con cada uno de nosotros. A ti sea, Señor, esa alabanza, esa exaltación, esa honra por todo lo que tú eres, Señor. Y porque todo lo derramas para nuestro conocimiento. Bendícenos, Señor, que tu palabra no sea en vano, Señor, no sea infructuosa, sino que logre cambios en nuestra vida por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos,